Hola amigos, les habla Rudy García, el vigilante peruano de la profecía bíblica. Esta noche, domingo 7 de abril del año 2019, trayéndoles una nueva actualidad en la profecía bíblica. Lo que quiero tocar esta noche va a ser sobre la temporada de la venida de Cristo, aproximadamente en qué temporada, en qué mes, hasta qué mes puede llegar a ser la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de su segunda venida física después de los 7 años de tribulación. Porque si se puede descifrar la segunda venida, entonces por deducción se puede también deducir cuándo sería el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces vamos a hablar sobre eso, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, igualmente también en el Antiguo Testamento, para basarnos en lo que está en la palabra. Ahora, los que estudian la profecía bíblica han podido estudiar el Antiguo Testamento, lo que está en la historia, y basado en esta tabla, ellos especulan que el pueblo judío entró a la tierra prometida saliendo del cautiverio en Egipto, y cuando pusieron pie en la tierra prometida fue en el año 1405 antes de Cristo. Entonces, basado en eso y lo que está en Levítico, en el libro de Levítico, donde Dios le da este mandamiento a Moisés para que se los dé al pueblo judío, y en Levítico 25 les dice que ellos debían, ya he hablado sobre esto en los videos anteriores, pero les dice que ellos tenían que hacer que la tierra descanse cada séptimo año. Entonces trabajaban la tierra 6 años y tenían que dejar el séptimo año libre. Y tenían que hacer esto por un ciclo de 49 años. Entonces, empezando el ciclo siguiente, que sería el año 50, y que también empezaría ese nuevo ciclo de 7, tenían que celebrar el año de jubileo. Entonces, cada ciclo, después de cada ciclo de 49 años, o sea, 7 ciclos de 7 años cada uno, tenían que celebrar ese año de jubileo, y en ese año de jubileo se perdonaban deudas, se regresaban tierras, cada quien regresaba a su posesión y a sus familias. Entonces es un año de celebración que Dios quiso que se celebre. Entonces, por lo que se sabe es que no va a pasar más de 70 ciclos de jubileo. Entonces, basado en eso, aquí en esta tabla se ha podido calcular, si es que el pueblo judío entró en el año 1405, el jubileo número 70 terminaría en el año 2026 de nuestra era. Entonces, y como les digo, eso está basado en la Biblia. Entonces, si eso es cierto, es verdadero, se puede deducir aproximadamente cuándo sería el arrebatamiento de la iglesia. Porque si la segunda venida va a ser en el año 2026, le deduce 7 años y estaríamos hablando del año de este año, 2019. Entonces, ¿cuándo sería la temporada? También habíamos hablado sobre qué es lo que significa la primavera, ¿verdad? Ya les he hablado un poco sobre eso. Aquí les quiero leer. La escritura compara la resurrección de los muertos en el rapto con un nacimiento. Es un tiempo de nacimientos. Acá dice, en Isaías dice, tus muertos vivirán, sus cuerpos se levantarán, los que moran en el polvo se despertarán y gritarán alegría. Tu rocío es como el rocío de la mañana. La tierra dará luz a sus muertos. Dice, ven, gente mía, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra las puertas detrás de ti. Ocúltense por un momento hasta que su ira haya pasado. Dice, mira, el Señor está saliendo de su morada.
o sea, de los cielos, para castigar a los pueblos de la tierra por sus pecados. La tierra revelará el derramamiento de sangre sobre ella y no ocultará más a sus muertos. Isaías 26 del 19 al 21. Entonces, acá podemos ver que el momento favorito de Dios para una resurrección, para nuevos nacimientos, es la temporada de la primavera. ¿Qué más les he hablado sobre este tiempo de la primavera? La primavera es cuando nacen los animales. Job 39. Jacob, el padre de Israel, nació. También nació el rey David, el mayor gobernante de Israel. La nación de Israel nació y luego renació, ¿verdad? Más o menos por el año 1500 antes de Cristo. Entonces, si el pueblo judío entró a la tierra prometida en el año 1405, eso es lo que se aproxima, y entonces se ha calculado cuándo sería la segunda venida de Cristo propia a la tierra para establecer su reino milenial. La iglesia o el cuerpo de Cristo también nació en la primavera. Esto fue en la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Según algunos eruditos, también en la primavera nació Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y lo que algunos judíos ortodoxos o estudiosos de la Biblia, de la profecía bíblica, algunos han podido deducir que nació en la primavera, y hasta basado en la astronomía, porque la Biblia dice que los Reyes Magos siguieron la estrella y todo esto, ¿verdad?, de Belén. Basado en eso han podido calcular que pudo haber nacido en marzo del año 6 antes de Cristo fue la fecha del Señor Jesús, el primero del mes de Nisan. Y justamente ayer fue el primero de Nisan. Ha empezado esta temporada de la primavera. Es el año nuevo judío, bíblico, porque Dios les dijo cuando salieron de Egipto, desde hoy en adelante, este será el nuevo año que ustedes celebren, y fue en el mes de Nisan. Así es como lo llaman los judíos, que justamente empieza en la primavera. Entonces, este tema de resurrección, de nacimientos, de matrimonios, de redención, está ligado con la primavera. Entonces, es muy posible que el rapto de la iglesia suceda en la primavera. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, los atributos principales de Dios es que Él es consistente y trabaja por medio de patrones. Entonces podemos ver estos patrones. ¿Por qué estas figuras han nacido en la primavera? Todas estas cosas suceden en la primavera. ¿Qué más? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que se ha hecho en el pasado se volverá a hacer. Al ver que la primavera es el tiempo señalado por el Señor para el nacimiento, es posible que el nacimiento descrito en Isaías, que los muertos darán, la tierra dará sus muertos, la resurrección y el rapto de los creyentes pueda ser un evento en este tiempo. ¿Qué más les puedo decir? Han pasado 70 años desde que la higuera Israel cobró vida en 1948. Ya sabemos eso. Mateo 24, Salmos 90 habla sobre la generación. El tiempo de una generación es 70 años. Han pasado 49 años desde que los judíos comenzaron a reconstruir Jerusalén en 1969. ¿Qué más? El Señor Jesús dijo que antes de su venida, su segunda venida, el mundo iba a experimentar sequías, hambre, enfermedades, amenazas de guerra, actividad sísmica, antisemitismo, prosperidad económica, una ceguera espiritual, maldad y violencia. Todo esto se está manifestando con más frecuencia e intensidad, como los dolores de parto, ¿verdad? Como ya hemos visto
que el apóstol Pablo nos dijo que estos serían los dolores de parto, el Señor Jesús. Entonces Dios dice que llegará el punto cuando la mujer dará a luz, o el mundo dará a luz a su segunda venida, o sea, el regreso del Señor Jesús, y por eso tenemos que estar listos. Entonces, lo que quería también hablar es sobre Mateo 24, porque muchos creen que Mateo 24 habla que el Señor habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, y no es así. Mateo 24, el Señor está describiendo los eventos de la tribulación y finalizando con su segunda venida física propia a la tierra. Entonces hay una mala interpretación de muchos en la iglesia que creen que Mateo 24 describe el rapto de la iglesia. No es así, la iglesia no existía. No había nacido la iglesia todavía. El apóstol Pablo no se había convertido. El apóstol Juan no había escrito el Apocalipsis. Entonces muchas de estas cosas no se puede decir que el Señor Jesús estaba describiendo el rapto, porque no es así. Entonces lo que quiero hacerles ver es que Él estaba describiendo su segunda venida, la renovación de la tierra, porque va a haber una renovación de la tierra cuando suceda su segunda venida, y después va a ser destruida y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y eso va a suceder finalizando después del milenio. Después de 1000 años esta tierra va a ser destruida y Dios va a crear la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero cuando el Señor regrese va a haber una renovación, porque las naciones van a batallar contra el ejército del Señor Jesús, y va a ser básicamente, se van a detonar bombas nucleares, y el Señor va a tener que parar eso y hacer una renovación, porque si no, el hombre destruiría este planeta. Entonces vamos a ver cosas interesantes aquí, que también lo vamos a comparar con lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos en Mateo 24, dice la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué venida está hablando acá Mateo? Está hablando de la segunda venida, acá no está hablando del rapto. Okay, acá no se menciona absolutamente nada sobre el rapto, no se menciona la iglesia, porque los judíos le estaban preguntando al Señor sobre cuándo será su venida y cuándo Él iba a establecer su reino milenial. Eso es lo que querían saber. Él les dice: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo será tu venida y el fin de la era? Eso no habla sobre el rapto de la iglesia, esa es la segunda venida de Cristo. Entonces acá vamos a ver y dice: e inmediatamente después de la tribulación, este es Mateo capítulo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ojo, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que está describiendo acá el Señor Jesús es la secuela de una detonación nuclear. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando explota una bomba nuclear? El sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas caen del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está describiendo ahí el Señor Jesús una explosión nuclear. Entonces por eso es que el Señor tiene que renovar esta tierra. Entonces sigue adelante el Señor explicando. Entonces esto es inmediatamente después de la tribulación, cuando Él regresa en su segunda venida. Entonces dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice que todo ojo lo verá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Eso no es el rapto.
Esto es la segunda venida, cuando todo ojo lo verá. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, esto es va a ser el Señor y los ángeles. Los ángeles van a recoger a los santos de la tribulación y a ese remanente final, fiel, de judíos que permanecen en la tierra, porque los tiene que recoger para que entren al milenio, al reino milenial. Entonces esto es lo que la iglesia confunde y dicen que esto es el rapto de la iglesia. No es el rapto de la iglesia. Esto está hablando de la finalización de la gran tribulación. ¿Qué más dice? De la higuera aprended la parábola. Y acá es donde el Señor habla sobre Israel. La parábola de la higuera trata con Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Su segunda venida, no el rapto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acá está hablando sobre esta renovación de la tierra. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. ¿De qué día? Del día en que el cielo y la tierra pasarán. Ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en el video pasado ya les hablé donde todo el mundo siempre dice, pero es que nadie sabe el día y la hora del rapto. Esto no está hablando sobre el día y la hora del rapto. Como hemos visto, el contexto es el contexto de la segunda venida, la renovación de la tierra. Incluso él acá lo que está aludiendo es al finalizar el milenio, donde el Señor creará los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero no se está refiriendo al rapto de la iglesia acá. Muy bien. Entonces, lo que quería que vean es que el Señor dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, ¿verdad? Esos son los efectos de una detonación nuclear, de una bomba. El Señor va a parar eso en su segunda venida al derrotar al ejército del anticristo. Entonces eso es lo que quiero que tengan en mente. Ahora nos vamos a Apocalipsis 6. ¿Qué dice el Apocalipsis 6? También hablando sobre este día, el día del Señor, el día de Jehová. Es el último día de la tribulación, el día grande y temible. Entonces aquí vamos a ver, Apocalipsis 6 también dice. Entonces dice así, Apocalipsis 6 versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estas son ¿qué? Son efectos de una detonación nuclear. Esta es la segunda venida de Cristo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Se cayeron los cosmos, dice el Señor, ¿verdad? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Obviamente aquí Juan está describiendo las secuelas de una detonación nuclear. Y esto va a suceder cuando el Señor Jesús venga a poner un paro a esta guerra llamada la guerra del Armagedón, donde todas las naciones del mundo se van a reunir en el valle del Armagedón, ¿verdad? De Megiddo. Entonces podemos ver lo que el Señor Jesús
describió en Mateo 24, también lo podemos ver acá en el Apocalipsis 26. Entonces habla sobre el sol se volverá oscuro, no dará su luz, la luna también se volverá como sangre. Todo eso podemos ver. Continuando dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estaban espantados y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto es la gran tribulación, finalizando la gran tribulación. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí Juan está describiendo los sucesos del día del Señor en su segunda venida. En Apocalipsis 9 también podemos ver... aquí vamos a ver también un poco más de lo que está detallado paralelamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Porque, como ya sabemos, este libro es un libro sobrenatural, es un libro sensacional. Entonces muchos dicen que los predicadores de la profecía bíblica somos sensacionalistas. Claro que sí, porque este libro es sensacional. Porque el nacimiento del Señor Jesús, que nació de una virgen, fue sensacional. Porque Moisés, cuando partió el Mar Rojo, fue un evento sensacional. Porque cuando David mató a Goliat, fue un evento sensacional. Este libro está lleno de historias sensacionales. Tenemos un Dios sobrenatural y sensacional. Entonces, el tema de la profecía bíblica es sensacional, porque servimos a un poderoso Dios. Entonces, aquí en Apocalipsis 9 vamos a leer lo que también va a suceder finalizando o durante la tribulación, durante la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a acontecer? Entonces vamos a ver. Dice Apocalipsis 9:9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Otra vez se vuelve a oscurecer el sol. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Juan ve caer un meteorito, posiblemente. Dice, una estrella cayó del cielo. Y que abrió el pozo del abismo y salieron langostas, estos seres demoníacos. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Estos son seres demoníacos. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces vemos esto, que Dios es un Dios exacto. Estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. Entonces Dios es exacto. La Biblia es un libro de matemáticas, de ciencia, y todo ya está preestablecido. Y el número de los ejércitos de los jinetes de estos demonios eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Qué más dice? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí podemos ver, esto va a suceder durante la finalización de la gran tribulación, y lo que se puede ver son estas grandes señales en el sol, la luna, las estrellas, que todo está ligado con la guerra, una guerra nuclear, cuando regrese el Señor Jesús, y que van a esparcerse por todo el mundo este ejército de 200 demonios, este ejército de jinetes demoníacos como langostas, dice, ¿verdad? Entonces ahora lo que quiero ver también con ustedes es en Joel. También describe lo mismo. Entonces aquí en Joel capítulo 2 dice las langostas y la advertencia sobre el día de Jehová. Este es el día de Jehová, el día del Señor, son términos intercambiables que describen el último día de la tribulación, este periodo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Entonces acá Joel está hablando sobre Israel. Hay que hacer esa distinción. La segunda venida de Cristo va a ser para redimir, para salvar al pueblo judío, porque la iglesia ya hubiera sido arrebatada 7 años antes. ¿Ok? Pero aquí Joel se está refiriendo sobre el día de Jehová. Entonces dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de sombra, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Aquí él ya comienza a describir este ejército demoníaco. Dice: como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego, este pueblo, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Esto es esta plaga, este ejército demoníaco. Como aspecto de caballos es su aspecto, justamente igual lo que describió Juan en el Apocalipsis. Ahora, cientos de años antes, el profeta Joel está describiendo este
estas langostas demoníacas. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como córceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Este es un ejército. Ante él tiemblan los pueblos, se pondrán pálidos todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla, cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen filas. Este es un ejército demoníaco. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen una vez más, y las estrellas pierden su resplandor. Esto está describiendo el día final de la gran tribulación, el día del Señor, el día de Jehová, el día grande y espantoso del Señor. Entonces aquí está describiendo la segunda venida. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Entonces se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento se complementa también con el Nuevo Testamento. Dice: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento, el Señor Jesús es el novio, y la novia de su alcoba, porque la novia va a entrar a su aposento celestial y va a regresar en la segunda venida de Cristo para poner un fin a todo esto. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su pudrición, porque ha hecho terribles cosas. Entonces aquí Joel está describiendo la segunda venida de Cristo y qué es lo que va a suceder. Entonces ya podemos ver el sol y la luna se oscurecerán, ¿verdad? Los cielos también, las estrellas caerán. Todo esto es parte de esta guerra, una guerra nuclear, que es la batalla. Nosotros lo conocemos como la batalla, la guerra del Armagedón. ¿Qué más dice? No temas, oh tierra. Esto está hablando para el pueblo judío. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Esa es una figura de Israel. ¿Qué más? Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Hijos de Sión, se está refiriendo a el pueblo judío, a los judíos. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Entonces, esa frase es clave, porque aquí Él está describiendo cuándo va a suceder la segunda venida, o en qué temporada va a suceder. Dice que cuando acontezca así como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, viendo esto en el hebreo, la lluvia temprana y la lluvia tardía quiere en agricultura es cuando descienden las lluvias en el otoño, que es la lluvia temprana, y la lluvia tardía es en la primavera. Entonces, haciendo un estudio sobre esas palabras, aquí podemos ver donde dice, si pueden ver donde dice en la letra N, dice Joel 2:23, de lo que les he leído, dice de primavera. Entonces, y también acá dice de otoño, de primavera. Entonces,
esta frase donde dice, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana, o sea, la lluvia en otoño y la lluvia en la primavera. Pero en la versión en la Biblia en inglés, en el King James, dice como en el mes primero o en el primer mes. Y el primer mes es en la primavera. Estamos hablando del mes de Nisan, el mes en que estamos ahora actualmente. Y es el mes en que muchos eruditos creen que el Señor Jesús nació el primero de Nisan, el primero de este mes, que empieza el calendario, el nuevo año judío. Entonces, todo eso es para que podamos ver qué tan rica es la palabra del Señor. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que comprender los diferentes idiomas de la palabra, de las escrituras, para poder extraer esta información tan importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Continuando acá dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en eso. El versículo 30 dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí podemos ver este tema del día grande, terrible del Señor, el día del Señor, el día de Jehová. Esa es su segunda venida, cuando la luna y el sol y la luna se convertirán en tinieblas y en sangre. Va a haber erupciones volcánicas, sangre, fuego y columnas de humo. Todo esto son secuelas de esta guerra del Armagedón, una guerra nuclear. Pero en Joel podemos ver que él claramente indica, porque cuando dice en Joel que el Señor va a descender para vos, va a regresar la alegría a Sion. Este es un idioma poético, romántico, donde dice que Él les dará, como les ha dado la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto alude a la aparición del Señor Jesús en su primera venida y en su segunda venida, como lluvia temprana y tardía. Pero está relacionado con el tiempo, la temporada de la primavera, donde, como ya hemos visto, es una temporada clave, una estación clave para nuevos comienzos, la resurrección, nacimientos. Entonces todo eso está ligado con, en la segunda venida, con el pueblo judío. Pero sabemos que este periodo de gracia, la era de la iglesia, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, básicamente eso es todo lo que les quería hacer ver, que estamos sin duda, sabemos que estamos en los últimos días. Si estos eruditos estudiosos si realmente han podido descifrar que el pueblo judío entró a la tierra prometida en el año 1405 a.C., se puede calcular, deducir la segunda venida y por ende el rapto de la iglesia. Entonces ese es nuestra esperanza bienaventurada, como está en Tito, como dice Tito, esperando ese gran glorioso día cuando el Señor levanta la iglesia. Estamos muy cerca, sigamos velando, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá este estudio haya sido de bendición para todos vosotros. Y nos vemos ya sea en el aire o en la próxima actualidad de la profecía bíblica. Adiós.